Estas imágenes que usted ve en pantalla son los destrozos que hicieron los paristas al interior de la Dirección General de la Prepa 8, entre las que se cuentan saqueos, daños a muros y cristales. También afectaron cámaras de seguridad ya instaladas, así como un botón de emergencia. Por ello, un grupo de estudiantes de la misma escuela, que sí quiere clases, irrumpió en las instalaciones para sacar a los paristas que desde hace 2 semanas tenían cerrada la prepa. Ayer hubo un comunicado en nuestra página de Prepa 8 Sin Censura de que habían unos niños que querían romper el paro a las 8:45. Estos niños llegaron antes, creo que estaban dormidas los paristas, y abrieron la puerta y algunos por miedo se salieron por la puerta de atrás encapuchados. Pero hubo otras niñas que se quedaron en el cubículo. Estuvimos hablando algunas niñas con ellas para ver, ¿cómo decirlo?, negociar su salida, porque ellas no querían salir por la puerta de enfrente porque estaban los papás, que porque las podían agredir. Ya negociamos su salida, se salieron como a las 10. Las horas pasaron y los padres de familia y alumnos comenzaron a recibir información que encendió las alarmas. Entre los padres de familia y alumnos que sí quieren clases, se corrió el rumor de que varios encapuchados están en un centro comercial aproximadamente a 2 calles de este lugar, de la Prepa 8, y que vienen el camino para este sitio para tomar nuevamente las instalaciones. Ante ello, los padres de familia hicieron una valla para proteger la entrada. Son 4 entradas en total y las están protegiendo para así evitar que una vez más las instalaciones sean retomadas. Mañana miércoles 12 de febrero, los alumnos de la Prepa 8 podrán regresar a clases en los horarios acostumbrados. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.